El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les contestó: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Soberana María, que vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad mereciste que todo un Dios os cogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para que el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo, oh dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardáis vos, para que nos hagáis menos indignos verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Rezamos la de María. La de María se goza. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Bueno, queridos hermanos, acabamos de presenciar algo muy interesante. El anuncio que hace uno de los profetas anunciándonos que viene un Salvador. Pues, queridos hermanos, en el día de hoy, este primer día de la novena de Aguinaldos, en la espera del nacimiento del Señor, escuchábamos en la primera lectura algo muy interesante. Pero bueno, antes de proceder con lo que nos decía la primera lectura, les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál fue el profeta que nos habló en la primera lectura? ¿Cómo se llamaba? No, Isaías era la dramatización.
Pero ¿cuál fue la primera lectura que escuchamos? Lectura del profeta Sofonías, muy bien. Y Sofonías en esta primera lectura nos comienza a dar una clave muy puntual para vivir este tiempo en el cual estamos como que viene algo importante, no sabemos qué es. Bueno, todos ya lo sabemos porque todos los años lo celebramos, pero en teoría lo que nos está diciendo Sofonías es la clave de cómo esperar esa gran noticia. ¿Cómo comenzaba Sofonías entonces esa primera lectura? ¿Qué era lo que decía? Una palabra que, lamentándolo mucho, hemos estado perdiendo en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos dijo Sofonías? ¿Cuál es esa primera pregunta? Esa primera palabra, perdón. ¿Cuál? Va por allí. Primero comienza él diciendo: canta, hija de Sión. Pero ¿por qué le comienza a decir que cante? ¿Cuándo comenzamos a cantar? ¿Cuándo comenzamos a tener esta realidad en nuestra vida? Por lo general es cuando ¿qué? Cuando nos sentimos ¿qué? Alegres. Entonces lo que nos está proponiendo Sofonías para iniciar ese camino que vamos a empezar y que ya habíamos vivido a través del Adviento, es que la preparación para el nacimiento del Salvador, ¿cómo debe tenerse? Con alegría, no puede tenerse con tristeza. Y decíamos que es esa palabra que hemos ido perdiendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos, queridos hermanos, muchos problemas, muchas dificultades, que no encontramos esto, que no encontramos aquello, que no tenemos que comer, que lo que ganamos no nos alcanza, que si hay que hacer una cola interminable para poder echar gasolina, que si mi hijo se porta mal, que si mi hija está muy rebelde, que si mi papá no me comprende, que si mi mamá no me quiere, que no me escuchan, que estoy enfermo, que estoy solo, que me abandonaron en un ancianato, no me visitan. Queridos hermanos, hoy en día la realidad nos está llevando. Hemos estado perdiendo la alegría. Y hoy el profeta Sofonías nos dice: alégrese, alégrate Sión, alégrate Jerusalén. Nos está diciendo a la humanidad que volvamos a descubrir esa alegría. Pero ¿cuál es esa alegría de la cual nos habla Sofonías y de la cual nos va a hablar también el apóstol Pablo en su carta? ¿A quién? ¿A quién se dirigía San Pablo en la segunda lectura? Del apóstol San Pablo a los... No, Efesios no. Ay, hay que estar atentos a lo que escuchamos. Entonces, la segunda lectura se las voy a decir. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Y él nos dirá cuál va a ser el motivo de nuestra alegría. Él nos estaba diciendo cuál era el motivo de la alegría de los cristianos. ¿Y cuál era? Que venía el Mesías. Eso es una parte. Que nuestra alegría como cristianos está ¿en quién? En
Dios, en el Señor. Pero si nosotros, queridos hermanos, no nos sentimos alegres en el Señor, todos esos problemas que tenemos, todas esas situaciones que se nos presentan en nuestra vida, nos volverá la persona más triste, más solitaria, que no piensa en los otros, en esa persona, como quien dice, que anda cabizbaja sin ningún motivo en la vida. Quizás el ansia de dinero le haga esforzarse. Quizás el conseguir cosas materiales le motive, como quien dice, cada mañana a salir, pero no con la motivación de estar alegres. Y hoy el apóstol Pablo nos viene a decir que nuestra alegría debe estar puesta en el Señor. Porque cuando nosotros colocamos nuestra esperanza en el Señor, cuando nosotros nos alegramos en el Señor, damos la justa medida a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, si yo tengo un problema, pero me siento amado por el Señor, ¿ustedes cómo creen que voy a afrontar ese problema? Con la esperanza. Y ese problema entonces se convertirá en un problema chiquito. ¿Por qué? Porque Dios es más grande. ¿Por qué? Porque yo soy más grande que ese problema, porque estoy siendo amado por Dios. Pero si le damos al problema algo que sea más grande, pues simplemente estamos colocando los problemas, estamos colocando las otras cosas en vez de Dios. Y claro, ¿a quién vuelve feliz eso? Y eso nos lo están diciendo entonces Sofonías y nos lo está diciendo San Pablo. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué nos va a llevar esta alegría? ¿Qué nos va a llevar a hacer? ¿Qué nos va a llevar a experimentar en nuestras vidas? Yo les voy a decir una cosa, una historia. Un hombre tenía una situación muy difícil, pasaba por una enfermedad. A lo mejor ustedes en sus casas, en sus familias, experimenten la situación de este hombre. Tenía cáncer. Ya le quedaba pues poco tiempo de vida. Pero ustedes saben cómo estaba este hombre afrontando esta situación de dificultad, de enfermedad. Este hombre afrontaba su enfermedad con esperanza y estaba feliz y luchaba por su vida. Pero resulta que una vez cayó un poco más enfermo y tuvieron que hospitalizarlo, tuvieron que pagar la enfermera. Y el hombre escuchó una vez a sus hijos que estaban hablando y lamentándolo mucho, pues en palabras más, palabras menos, lo que hablaban sus hijos era que el pagar la enfermera, pagar los medicamentos, pagar todas las cosas que se necesitan para afrontar una enfermedad tan grande como lo es el cáncer, pues simplemente ya no tenían dinero. Entonces sentían al papá como una carga. ¿Ustedes qué creen que pasó con el Señor? El Señor tenía una alegría. El Señor afrontaba su enfermedad porque tenía sus hijos.
Y esto le generaba su situación de amor, de alegría, de paz, porque estaba con ellos, luchaba al lado de ellos. Pero cuando vio que sus hijos, o mejor dicho, cuando oyó que sus hijos estaban hablando de la situación y de la dificultad que estaban afrontando porque no tenían dinero, pues aquel hombre simplemente pedía pues que le aplicaran la eutanasia. Ya no quería la vida. Queridos hermanos, nosotros debemos reconocer que nos falta amor y debemos reconocer que Dios nos ama. El problema, queridos hermanos, es que aunque nosotros lo repetimos y lo repetimos y lo decimos, pues simplemente, al parecer, no lo creemos. Porque entonces, si nos sintiésemos verdaderamente amados por Dios, queridos hermanos, ¿ustedes qué creen que pasaría con aquel hombre? ¿Qué pasaría con nosotros en nuestra situación de problema, en nuestra situación difícil, en nuestra enfermedad? ¿Ustedes cómo creen que viviríamos nuestra vida? Si reconociéramos el amor de Dios, viviríamos alegres. Sí, estamos pasando por un momento difícil, pero ¿qué saco yo con colocarme a pensar, es que no tengo para eso, es que no tengo para aquello? Y no me preocupo por, vamos a afrontar esa situación de no tener, esa situación de esto, vamos a afrontarla de otra manera, vamos a ser más alegres, vamos a salir a buscar eso, Pero como no nos sentimos amados, entonces nos pasa lo de aquel hombre. Y hoy nos vienen a decir, alégrense, la están pasando mal, alégrense. Porque si ustedes están alegres, simplemente aquellas situaciones de dificultad, de tristeza, de soledad, pues irán bajando. Y si tienen un problema, podrán encontrar soluciones. Pero si ustedes solamente se quedan en tengo un problema, no van a hallar ninguna respuesta, ni una solución. Porque estamos empeñados en buscar problemas, no en buscar soluciones, no en dar solución, no en sentirnos alegres para tranquilizarnos y abordar las situaciones. Y hoy, queridos hermanos, en este día de la novena vamos a trabajar un signo muy especial, y es el signo de la Virgen María. El signo de hoy, como primer día de la novena, es el de la Virgen María. ¿Ustedes saben qué fue lo primero que pasaría por la cabeza de María cuando le saluda el ángel y cuando le dice que va a ser la mamá de Dios? Una muchacha en el cual, en su situación de vida, en su entorno social y político y económico y todo de María, de esta muchacha, pues simplemente, si tenía un hijo fuera del matrimonio, el destino era la muerte, era lapidada. Imagínense el miedo que debía haber tenido esa muchacha, el miedo que tenía María. Pero ¿cuál es o cómo se asegura el ángel de tranquilizarla? De que a pesar del problema que le va a venir encima o de los posibles problemas que puede enfrentar María, ¿qué es lo primero que le dice? Alégrate, María, llena eres de gracia. Queridos hermanos, María nos muestra que en una situación de dificultad, ¿quién es aquel que nos viene a traer la alegría?
Simplemente Dios. Pero si no reconocemos esa alegría que Dios nos quiere dar y lo que quiere para nosotros, pues simplemente empaquemos y vámonos. Porque simplemente una vida llena de tristeza, queridos hermanos, no tiene sentido. Sintámonos amados. Reconozcamos ese amor de Dios en nuestras vidas. Porque si no lo reconocemos, queridos hermanos, va a ser muy pesado nuestro día a día. Sin amor, y especialmente sin el amor de Dios, va a ser difícil. Y María acepta esa misión que le da Dios, que a pesar de lo que le va a venir, lo asuma con alegría. Y María dice: sí, estoy dispuesta. ¿Qué es lo que nos impide, queridos hermanos, tomar esa realidad de María? ¿Qué nos impide estar alegres? ¿Qué nos impide estar felices en el Señor? Y en el Evangelio nos presenta a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice que la alegría, o nos termina diciendo en últimas palabras, en las palabras del Evangelio, es que la alegría está en anunciar el Evangelio. Queridos hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y esto nos llena de alegría, nos conforta el sentirnos amados, ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Que me lo voy a guardar? ¿O que simplemente voy a salir y a compartir lo que estoy experimentando? Pero ¿por qué no salimos a predicar eso? ¿Por qué no salimos a comunicar el anuncio de Dios, el reino de Dios, la buena nueva, la buena noticia? No es que me da pena, es que yo no sé hablar. No es que si yo digo eso ahí se burlan de mí. Queridos hermanos, ¿y dónde está tu testimonio de vida? Tú eres cristiano. Tu testimonio de vida es tu palabra. Cuando tú obras bien, cuando tú obras rectamente, como le decía Juan el Bautista a los publicanos, cuando ustedes no cobren de más, como le decía a los soldados, cuando ustedes no extorsionen ni manejen o manipulen la verdad para aprovecharse de los ciudadanos, pues en ese momento, queridos hermanos, estamos predicando. Estamos anunciando que verdaderamente lo que escuchamos en el Evangelio es lo que creemos y es lo que nos alegra. Pero es que venimos aquí, nos sentamos y no colocamos atención a lo que está sucediendo. No escuchamos las palabras. Y cuando nos preguntan entonces de quién es la primera lectura, o de quién es la segunda lectura, o de quién fue el Evangelio, pues simplemente como que bueno, vamos a ver si la pegamos. ¿Por qué? Porque no escuchamos. En el día de ayer, queridos hermanos, Jesús les decía a sus discípulos: ustedes esperan a Elías, pero Elías ya vino. Y ustedes hicieron con Elías lo que ustedes querían, lo que ustedes quisieron. Y le dicen los apóstoles: usted se refiere, Jesús, usted se refiere a Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que Juan el Bautista, que predicaba, que vivía esa experiencia de Dios y que bautizaba y que esto, pues simplemente ¿qué hicieron con él? No lo quisieron seguir escuchando, porque simplemente no iba en la realidad de algunos y se aprovecharon de un momento para darle muerte, para quitarle la cabeza. Hermanos,
en el tiempo de Jesús, en los tiempos pasados, la predicación de Cristo, la predicación de esta buena nueva, sí terminaba en muerte. Hoy en día, si ustedes predican, si ustedes comunican el mensaje de Dios, no les va a causar la muerte. A lo mejor en algunos lugares, como ustedes saben, que están siendo perseguidos los cristianos, pero alegremente entregan su vida por este anuncio. ¿Y nosotros qué? Nosotros solamente nos sumimos estamos pasando esta situación difícil y estoy pasándola mal y nos vamos como que empequeñeciendo, porque simplemente no hemos experimentado a Dios en nuestras vidas, porque simplemente no hemos querido sentir esa presencia de Dios que nos salva, porque aun cuando estamos en estos tiempos de Navidad, en la espera que nazca el Señor, no preparamos nuestro corazón, no preparamos nuestra vida para recibirle. Estamos temerosos, estamos con miedo, estamos sintiéndonos abandonados. Y que Dios nazca, nos está diciendo: ustedes no están solos. Yo les digo una cosa: si la humanidad tan mal que se ha portado, con tantas guerras, con tantos odios, con tanta violencia, muchos dicen cuando sucede, por ejemplo, un tsunami, no, eso es un castigo de Dios. O cuando viene una enfermedad, por ejemplo, del hígado, no, eso es un castigo de Dios. Entonces preguntémonos una cosa: eso es un castigo de Dios. Dios quiere castigarnos, Dios quiere que suframos. Pero si Sofonía nos está diciendo alégrate, canta, si Pablo nos dice alégrense en el Señor, ¿realmente Dios nos quiere castigar? Preferimos pensar que Dios nos quiere castigar a pensar que si nosotros nos comportamos mal, si nosotros seguimos en la situación de pecado, esto va a tener una consecuencia. Entonces, si yo no cuido la naturaleza, ¿cuál va a ser la consecuencia? El tsunami. Que si yo vivo una vida desordenada y me lo paso bebiendo, tomando miche, tomando cerveza, tomando licor todos los días y no tengo descanso, ¿ustedes qué creen que va a pasar con ese hígado? O los pulmones para los que fuman. O tantas enfermedades de transmisión que hay actualmente, porque simplemente hay un desorden en la sociedad. Y después dicen, no, es que es el castigo de Dios. Eso no es castigo de Dios. Dios quiere que nosotros seamos felices. Y tanto así, que en vez de castigar a la humanidad, ¿qué hizo Dios? Decía en Semana Santa, oh feliz culpa que mereció a tan gran Redentor. O sea, que Dios, en vez de castigarnos, ¿qué es lo que nos ha hecho? Nos ha mostrado su amor. Vino, se encarnó en las entrañas de una virgen. Vino, vivió como uno de nosotros para decirnos, ustedes no están solos. Pero no, nos seguimos sintiendo solos. Entonces, muchos casos de suicidio. Padeció, sufrió burlas. Y hoy, no, es que me están haciendo bullying. Entonces ya mi vida no tiene sentido, me la voy a quitar, porque es que me están haciendo bullying. Y el Señor dice, yo enfrento el bullying igual que tú. Y yo quiero que tú tengas vida, que te alegres, porque yo estoy contigo. Y le maltratan, le dan latigazos. ¿Y qué le decimos a los niños cuando están en la escuela y un compañero les molesta? Si a usted le pegan,
Usted no se queda así, péguele también. Y el Señor dice: yo estoy con ustedes. Si te dan en una mejilla, coloca la otra, así como yo la he colocado. ¿Por qué? Porque lo importante no es qué tan violentos podemos ser, sino que a pesar de eso malo, negativo, podemos estar en comunión. Y no es para decir que, bueno, aprovechense del más débil, no. Y nos dice: si ustedes mueren, porque muchos sentimos la tristeza de un ser querido que se nos va. ¿Y qué nos dice el Señor? Si ustedes mueren, si ustedes experimentan la muerte, yo también. Y si ustedes mueren conmigo, ¿qué es lo que van a tener? A pesar de esa situación negativa, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice que nos va a dar vida. Porque si morimos con Cristo viviremos. Aquel que cree en Cristo, aquel que vive alegre porque experimenta esa realidad de Cristo en su vida, queridos hermanos, solamente lo puede llevar a la vida en un mundo en el cual solamente te transmites muerte. Y si mueres, te da la oportunidad de resucitar con Él. Si Cristo no hubiera muerto y resucitado, diría San Pablo, vana sería nuestra fe. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Calentando puestos, viviendo como que estoy como que incómodo en esa banca. ¿A qué hora se va a callar el padrecito? O simplemente estamos aquí para celebrar esa presencia amorosa de Dios en mi vida. Voy a la Eucaristía no solamente porque es novena de aguinaldos y voy a madrugar porque es novena de aguinaldos, sino día a día voy a encontrarme con aquel que me ama. Queridos hermanos, venimos aquí no por miedo, venimos aquí es porque queremos sentirnos felices, porque queremos sentir y experimentar esa presencia de Dios en nuestras vidas. En Cristo, que dio su vida por nosotros, en Cristo que se hizo uno con nosotros, en Cristo que experimentó el dolor, el sufrimiento, la situación de no poder hacer nada, también la experimentó. Y aun cuando le decían: si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Y él qué hacía o qué hizo? Pues simplemente no se bajó. No dijo: bueno, sí, vamos a bajarnos y vamos a salvarlos de otra manera porque yo no quiero esto. No. Permaneció ahí. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en una situación difícil en la cual perdemos la esperanza, pero el Señor dice: no se impacienten, yo estoy con ustedes. Aquí en la cruz me estoy quedando por ustedes. No están en su situación de cruz, en su situación de dificultad, yo estoy con ustedes, nos está diciendo el Señor. Y después, ¿qué pasa con la situación de María y de Juan? La mamá que se siente sola, la mamá que ve a su hijo sufrir y que va a morir. ¿Qué les dice el Señor? Les dice: no se sientan solos. Madre, ella a tu hijo, hijo, ella a tu madre. Tenemos a la comunidad. Hagamos una cosa en ese momento. En vez de mirarme a mí, van a girar la cabeza unos 45 grados y van a voltear a ver a los que están a su lado. Queridos hermanos, ellos son la iglesia. Los que tienen al lado son la iglesia. Ellos son la comunidad. Ellos son para ustedes que son María, son Juan.
Para ustedes que son Juan, el que está al lado es María. Dios no nos quiere solos. Dios no nos quiere que nos sintamos abandonados. Y siempre busca cómo darnos su amor y cómo sentirnos todos en unidad. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que solamente pensamos en nosotros mismos. Y cuando pensamos en nosotros mismos, no hacemos comunidad. Y cuando no hacemos comunidad, pues simplemente vamos a seguir con los mismos problemas. Si hoy en Venezuela, queridos hermanos, cada uno de los que habitan este país dejase de pensar en sí mismo y pensase en los demás, en cómo ayudarlos, en cómo mejorar la situación del país, queridos hermanos, eso cambiaría. Pero como todos están preocupados es por sus problemas y por ver cómo sale cada uno por su lado y no se sienten felices y agradados por el Señor, pues simplemente, claro, tenemos esa consecuencia. ¿Dios quiere que Venezuela esté así? A ver, respondan. Pero parece que no están seguros. ¿Dios quiere que Venezuela esté así? Y si Venezuela no quiere estar así, ¿a quién necesita? No están seguros. ¿A quién? A Dios. Reconozcamos, queridos hermanos, por eso, que sin Dios no podemos ser felices, que sin Dios no podemos avanzar, que sin Dios no podemos realmente vivir esta vida de una manera en la cual experimentemos ese amor, que experimentemos esa realidad que nos saca de lo profundo del abismo en el cual estamos inmersos hoy en día. Cuando realmente reconozcamos a Dios en nuestra vida, cuando experimentemos su obra salvadora y lo comuniquemos a los demás a través de nuestras acciones y de la forma de hablar, queridos hermanos, en ese momento experimentaremos la alegría. Y en ese momento que experimentemos la alegría, experimentaremos realmente el cambio en Venezuela. Pero el cambio en Venezuela, el cambio en el mundo, no se va a dar si solamente nos preocupamos por cómo salir de este atolladero cada uno por su lado. Si nosotros no nos unimos y no nos unimos en Cristo, empaque y vámonos. Así que, queridos hermanos, la invitación del día de hoy de los apóstoles, de Jesús, de Juan el Bautista y de la iglesia es a que seamos felices. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría de haber celebrado estos misterios, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un excelente fin de semana. Preparad el camino al Señor, desterrad la mentira por siempre. Preparad el camino al Señor, voz reclama en el desierto. Preparad el camino al Señor, desterrad la mentira por siempre. Preparad el camino al Señor.